Bueno, recientemente he recibido una duda, consulta, pregunta de un suscriptor que además voy a aprovechar para contestarla en el webinario 4. El webinario 4 aprovecho para deciros que tengo intención de grabarlo aproximadamente a partir del día 15 con la idea de que sea lanzado pues a partir de la tercera semana de este mes. Dicho esto, simplemente esa pregunta me encendió una chispa para hacer este vídeo, que no es realmente una contestación al usuario, sino me trajo la idea, ¿no?, de hablar de esto, porque creo que tiene cierta relación, ¿no? Y es el tema de las parejas disfuncionales. Es decir, ¿por qué considero que la mayoría de las parejas que se forman ahora, y en parejas me refiero a cualquier tipo de unión de carácter estable, son en el fondo parejas disfuncionales, ¿no? Nos encontramos con un porcentaje hoy ya pequeño de parejas funcionales, parejas que, estando en ese vínculo a largo plazo, se encuentran satisfechas y se encuentran pues felices de estar así. Llamémosle de esta manera, aunque sabéis que a mí esto de ser feliz, no feliz, búsqueda de la felicidad no es un concepto que yo manejo, pero bueno, es la manera en la que mejor nos vamos a entender todos. Pensando en ello, lo podría resumir todo a un solo factor, que creo que es el que lo provoca, y de este factor pues hay subapartados, ¿no? Pero en pro de que se entienda un poquito mejor el mensaje, quizás voy a hablar de 4 puntos como si fuesen independientes, pero al final todo se resume en uno para mí, que es una vez más el entorno. El cambio sociocultural que hemos vivido, porque para mí ya se ha materializado, simplemente va a seguir exprimiéndose, pero creo que ya hemos sufrido esa transformación, creo que no tiene vuelta atrás y creo que va a ir a peor. Pero bueno, es el cambio sociocultural, el entorno, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que el entorno es lo que ha creado parejas disfuncionales? Pues esencialmente porque, si lo pensáis, realmente ahora lo que se incentiva desde todas las áreas de la vida es a que las parejas terminen, no es a que las parejas continúen. Antes, tiempos atrás, era precisamente lo contrario. A lo que se incentivaba era a superar las adversidades juntos, a tener mayor capacidad de aguante. Había un factor religioso imperante y, como sabéis, para la religión el matrimonio es un elemento muy importante, ¿no? Y de hecho se desincentivaba totalmente la separación, estaba mal vista, ¿no? Hoy, os repito, es todo lo contrario. Entonces, si os paráis a pensar, tenéis por un lado entorno social de las personas en cuestión, sobre todo de ellas. Hay un incentivo brutal a que acaben con las relaciones, a que se separen, a que a la mínima lo dejen. La típica reunión de amigas en las que ella le cuenta una pequeña adversidad que ha tenido con la pareja y os encontráis con narrativas de, pues tía, pues no lo soportes porque tú te mereces una cosa mucho mejor. Pues tía, con la cantidad de opciones que hay, ¿por qué tienes que aguantarlo a él? Con lo que tú vales, con lo que tú eres, con lo que tú haces, con lo que tú no sé cuántos. Y acaban sometiéndola a un lavado de cerebro tan grande que la tipa puede acabar con la relación por el motivo más estúpido que os podáis imaginar. Y de hecho, como ya he dicho en otros vídeos, muchas veces aquella explicación que nunca tuviste o aquella razón explicada de manera abstracta que no entendiste de por qué te dejó, tiene como origen pues alguna charla que han tenido con las amigas, con la familia, con tal, que la han acabado convenciendo de que la mejor opción era dejarte. E insisto, la mejor opción probablemente a raíz de un pequeño detalle que comentó, que en el fondo pues seguramente no tenía tantísima importancia como para llegar a la drástica decisión de dejaros. Eso hoy está ocurriendo, y está ocurriendo mucho entre ellas. Yo no veo tantos tíos que estén tan influenciados por su entorno para dejar las relaciones. Los tíos tienen una resistencia muchísimo mayor a dejar las relaciones. Entonces, por aquí tenéis el tema del círculo social. Por otro lado, tenéis el tema de los matrimonios. Las mujeres son altamente incentivadas a romper matrimonios porque son beneficiadas con ellos. Yo creo que no hay un negocio más lucrativo que para una tipa que se case con un tipo que tiene una posición socioeconómica mejor que ella y separarse. Porque por no hacer nada,
obtiene un incremento patrimonial absolutamente brutal, ¿no? Y si no, preguntárselo a todos los grandes divorcios de Hollywood, donde ella verdaderamente en ningún caso aportó un valor a ese matrimonio tan grande como para que se tenga que cuantificar en millones de dólares, o incluso muchas veces en la mitad de la fortuna del tipo en cuestión. No tenéis más que ver una de las mujeres más ricas del mundo, que hoy es la ex de Jeff Bezos, que yo no creo que el valor aportado para que Jeff Bezos construyera el imperio que ha construido se valore en la mitad. Podemos llegar a comprar o aceptar que tuviese, pues bueno, su parte de reconocimiento, pues por haberle apoyado, por haberle ayudado, por lo que fuese el motivo, pero en ningún caso creo que eso se deba materializar en una fortuna de varias decenas o centenas de millones de dólares. En ningún caso, simplemente se quedó con la mitad por la cara, es decir, un matrimonio altamente lucrativo. Y esto vale para cualquiera. Entonces, como os digo, desde la propia legislación se incentiva de manera brutal a que se lleven a cabo las separaciones. Además que, como bien sabéis, ahora mismo separarse es un trámite rapidísimo. En España existe lo que se llama la separación express, que si no hay niños menores de por medio no necesitan ni pasar por los juzgados. Puedes dar fe de la separación en un notario y se hace de manera rapidísima, es decir, que descartas a tu marido en este caso de una manera, rápida, fácil y sin ningún tipo de complicación. Por lo tanto, se está incentivando a, digamos, desistir a la mínima, es decir, a la mínima cosita se pone en tus manos la posibilidad de dejar la relación y acabar con un matrimonio que posiblemente empezaron con un gran proyecto y simplemente pues se ha acabado por la enorme facilidad que hay de terminarlo. Voy a pasar a un segundo punto que, insisto, los puntos que os voy a mencionar realmente están muy ligados con todo lo que es este primero, pero bueno, que es el tema de la hipergamia tan hablada y explicada desde los creadores de contenido de la manosfera. ¿Y por qué la hipergamia facilita el que las parejas sean disfuncionales? Pues porque lo que ocurría antes es que esa hipergamia de algún modo estaba controlada. Estaba controlada a nivel social, no era, una vez más, tan bien visto y por influencia de la religión que las personas se casaran. No había tantísimo número de opciones para ellas, por lo cual se veían obligadas a tener un poquito más de aguante. No estaban tan insertadas en el mercado laboral, por tanto había cierta dependencia económica, que esto no es que necesariamente sea bueno, pero desde luego era un factor para intentar pelear un poco más por esos matrimonios. Y pues bueno, no tenían tantas opciones en definitiva, ¿no? Así como ahora, gracias a las redes sociales, pues tienen prácticamente opciones infinitas a diferentes tipos de personas, de hombres, de cualquier nivel, de cualquier categoría que os podéis imaginar, y sobre todo acceso a nivel instantáneo, ¿no? Es decir, tú puedes tener una bronca con tu tipa en cuestión y la tipa en cuestión va a tener acceso a 15 tíos más por la tarde si le apetece, por lo cual va a poder llevar aquella bronca que ha tenido contigo de una manera muchísimo más relajada y más cómoda para ella. Es decir, los lutos de ellas prácticamente han desaparecido, ¿vale? Entonces, pues esto ha generado que, una vez más, fomenta que a la mínima esa relación termine. Entonces, este es el panorama actual. Por tanto, todo esto justifica que las parejas de hoy sean totalmente disfuncionales, ¿no? Y que el grado de insatisfacción de ella es tan grande por cosas tan pequeñas que para vosotros, pues bueno, prácticamente va a ser una inversión infinita, ¿no? Para conseguir que ella más o menos tenga un grado de satisfacción moderado. Entonces, volviendo al tema, la hipergamia antes estaba muchísimo más controlada, tenía sus frenos. Hoy, desde principalmente el movimiento feminista, se ha liberado. Ellas tienen derecho a todo, ellas pueden dejaros y son aplaudidas por ello, ellas pueden incluso engañaros y son aplaudidas por ello. Y luego también parte de este entorno lo que ha generado es una hipersexualización desenfrenada
de la sociedad en general, pero concretamente de ellas. Es decir, estamos asistiendo a cosas que realmente ya acaban con el propio decoro, con la propia dignidad de la persona. Recientemente ha habido una edición de, creo que se llama La Isla de las Tentaciones, el programa, donde los tipos ya directamente, o sea, tienen sexo explícito delante de los compañeros. O sea, el nivel de perversión al que estamos llegando es atroz. Y entonces esto ya se está instalando como normal. Es decir, tener sexo cuando sea, como sea, con quien sea, forma parte de la normalidad. Entonces, y sobre todo cuando viene de ellas, es alabado y ensalzado porque viene de parte de ellas, porque están ejerciendo su libertad y su tatata. Es decir, la promiscuidad está siendo aplaudida, está siendo aupada, animada. Con este panorama os podéis imaginar que la funcionalidad de una pareja estable pues va a caer en picado. O sea, no hay manera de sostener esto, ¿no? Con esta realidad es con la que tenéis que lidiar hoy si queréis una pareja estable. Es decir, entender que la concepción que va a tener esa muchacha con la que estáis es que esa sexualización, esa hipersexualización del mercado es normal. O sea, para esa tipa, tener una necesidad por causa de una fuerte atracción con un tipo en un momento dado, irse al baño y tener relaciones con él, no va a ser vista como algo tan malo para ella, va a formar parte de la normalidad de la sociedad de hoy. Entonces, con todas estas tentaciones, trampas, es muy difícil que ellas puedan escapar, ¿no? Entonces, pues, insisto, esa hipergamia, hoy desenfrenada totalmente, no tiene frenos. Y recordad que la hipergamia es que ella está en la constante búsqueda de algo mejor que vosotros, o que le proporcione algo que en ese momento ella necesita que tú no le estás dando, aunque sea un solo factor. Tú puedes estar proporcionando muchas otras cosas, pero en ese momento ella quiere eso que tú no le das y se va directamente y lo busca en otro tipo, solamente eso, porque cree que tiene el derecho a hacerlo, porque cree que tiene el derecho a ejercer su libertad y porque no considera que sea algo malo. De hecho, las podéis ya escuchar muchas veces en TikToks, en Instagrams, en televisión, en programas. Muchas de ellas no tienen ya la conciencia de que sea algo negativo o algo malo. Creen que es su derecho a hacerlo. Entonces, este es el segundo punto, ¿no? El tercer punto, que creo que crea pues una disfuncionalidad total en las parejas de hoy, que realmente este es un punto que ha estado siempre. Esto ha sido siempre un punto de discordia, pero hoy más, una vez más, valga la redundancia, explicado por el hecho de que ellas tienen acceso ya prácticamente a cualquiera, que es el tema del dinero, ¿no? Ha quedado, yo creo que clarísimo, yo lo he visto en mi experiencia y creo estaremos todos de acuerdo en esto. Cuando no hay dinero, cuando el dinero falta, ellas empiezan con unos reclamos brutales y en el 95% de las veces os van a acabar dejando. Si vosotros perdéis el trabajo, si vosotros no tenéis una posición económica al menos mejor que la de ella, siempre va a haber ahí un grado de satisfacción. Ellas se amoldan mucho peor, digan lo que digan, se amoldan mucho peor a un ambiente de escasez y de austeridad. Ellas demandan mucho más. No tenéis más que ver, por ejemplo, cómo vosotros estaréis a gustos en una casa. Un hombre no necesita grandes cosas, necesita tener lo básico en una casa y va a estar a gusto. Una mujer necesita llenarla de detalles constantemente, llenarla de detalles, de cosas que no son necesarias, pero a ella le hace sentir X, le hace sentir bien. Y esto es aplicable y extrapolable prácticamente a cualquier cosa. Ellas necesitan de muchísimo más. Ellas tienen un grado de materialismo muy grande. Ellas exponen y explican de manera clara, lo podéis ver en un montón, insisto, de entrevistas que les hacen, miraros en Estados Unidos, sobre todo donde es el máximo exponente, cómo ellas demandan que el tipo tenga dinero. O sea, además, sin inmutarse. En Estados Unidos la cosa está tan fuera de la realidad que para ellas un tipo que no gane más de $100.000 o más es una basura prácticamente. Y a todo esto exigido por tipos que a lo mejor ni trabajan, ¿eh? O sea, es brutal el nivel de materialismo. Y esto no vale con decir que son excepciones. No vale con decir, no, esto es general. Yo esto lo he verificado en mi propia vida. Lo he verificado en mis amigos, en todo lo que observo, que es mucho. Ellas tienen un grado de materialismo grande. Y no me vale que son orígenes biológicos, de proveer, de no sé qué. No. Para sobrevivir y para tener una vida digna, no es necesario.
pasearte en un Rolls Royce, no es necesario tener una casa de 200 metros. Otra cosa es que tú quieras eso. Otra cosa es que tú, para estar satisfecha, necesites eso, necesitas vivir en esa abundancia. Necesario no es. Y ellas prefieren un tipo que les aporte todo eso a nivel material, que no un tipo de bien, un tipo con una escala de valores fuerte, estable, un tipo que verdaderamente se preocupe por ellas de manera genuina. Prefieren muchísimo antes un tipo que se preocupe de manera material, proveyéndola de cosas materiales que a ella le vaya a gustar, le vaya a hacer sentir bien, ¿no? A pesar de que está comprobado también de que cuando tú persigues solamente la satisfacción en cosas materiales, eso es muy efímero, por eso no acaba nunca, porque una vez que lo tienes, ya esa sensación de satisfacción termina muy rápido, necesitas otra cosa, ¿no? Entonces primero necesitas una casa de 100 metros, luego necesitas una de 200, primero tienes con un baño valía, ahora necesitas dos, luego necesitas la piscina, luego, y es una carrera que nunca acaba, ¿no? Esto es lo que ellas buscan. Todas no, seguramente hay excepciones, pero por norma general esto es lo que veis en las parejas de hoy. Insisto, pasearos por Reddits, pasearos por Instagrams, por TikToks. Lo bueno que han traído las redes sociales es que han sacado toda esta realidad, la han sacado a la luz. Y insisto, ahora encima se creen con el derecho de demandar eso, por lo cual no es muy difícil verlo. Entonces el dinero crea grandes disfuncionalidades en tanto en cuanto no la proveas como ella quiere. Insisto, el número de tías que va a estar contigo independientemente de su situación económica es extraordinariamente pequeño, y se ha comprobado también que una tipa no tolera, no le parece atractivo que el tipo gane menos que ella. O sea, esto lamentablemente es así, forma parte de esa hipergamia y da igual lo que os diga quien os diga, esto es una realidad que hay que asumir. Y lo que ocurre, por eso de ahí también la creciente disfuncionalidad en términos de dinero, es que ya es más habitual ver a tías con salarios altos, ver a tías con salarios superiores a los de los hombres, porque ellas están no solamente muy insertadas en el mercado laboral, sino que se les está beneficiando, ayudando y facilitando por la cara que accedan a puestos de trabajo de alta remuneración simplemente por decreto, por cotas de paridad, sin que hayan demostrado que lo merecen. Por lo tanto, lo tienen más fácil que antes, ¿no? Entonces, como consecuencia de lo anteriormente explicado, os podréis imaginar que cada vez pues va a ser más fácil que se cree esa disfuncionalidad por culpa del dinero. Y por último, y para cerrar el vídeo, y relacionado con la hipergamia, es el tema de la infinita cantidad de opciones que ellas tienen. Como las redes sociales les han dado acceso a opciones prácticamente que tienden a infinito, de todo tipo, instantáneas. No tienen la necesidad de luchar absolutamente por nada, no tienen la necesidad de aguantar absolutamente nada. Ha desaparecido el duelo en ellas, es decir, tú la puedes dejar por la mañana y por la tarde la tipa se crea un Instagram, está hablando con 20 o con 30 y al día siguiente pues queda con un par de ellos que incluso muy probablemente a priori tendrá un perfil mejor que el tuyo. Contra esto no se puede luchar, y esto evidentemente crea pues una disfuncionalidad absoluta, porque incentiva a la tipa a no pelear absolutamente nada, y esto yo creo que se está verificando, la realidad se está viendo de una manera clara. Las tipas que verdaderamente se plantean pelear un poco por la relación son casos muy específicos, cuando a lo mejor pues hay una atracción muy fuerte porque el tipo es un chat, porque tiene un estatus muy grande y tal, pero si no es eso, ya esto no lo estamos viendo, esto ya ha desaparecido. Entonces, ante esto no creo que haya nada que se pueda hacer, es una nueva realidad que hay que asumir, y por tanto, pues la disfuncionalidad de las parejas va a ser enorme. Pero no solamente va a crear esta consecuencia en las parejas ya formadas, digamos. Es que lo peor es que el nivel de descarte es muy alto como consecuencia de estas opciones. Imagino que muchos habréis tenido, sobre todo si habéis usado en el pasado o las estáis usando en el presente, redes sociales, aplicaciones de citas y tal. ¿Os habrá pasado alguna vez que estabais hablando con una tipa? Parecía que la conversación estaba bien,
que había cierto interés por parte de ambos y sin nada que lo justifique, la tipa os ha eliminado. Os habéis dado cuenta que ya no está el chat, que lo ha quitado. Y eso solamente ocurre porque el nivel de opción es tan alto que muy probablemente has dicho una sola cosa que la tipa no ha entendido. Incluso muchas veces os descartan por una falta de ortografía. Últimamente hay muchísimas defensoras de la gramática, que luego esto es gracioso. A mí me ha pasado alguna vez, defensoras de estas de la gramática, que en su perfil ponían que les importaba mucho cómo se escribía, y era gente a la que luego yo le decía, bueno, ¿en qué te has formado? ¿Qué has estudiado? En nada. O sea, el nivel de irrealidad, de estándares absurdos, de pedir lo que no se da en ellas, como consecuencia de estas opciones innumerables, es tan absurdo que provoca estas cosas. Si esto os ha debido pasar a la gran mayoría de los que me escucháis, si habéis usado este tipo de redes y de aplicaciones, insisto, conversaciones en las que parecía que había un interés y que todo fluía, y la tipa muy probablemente os descartó porque no pusisteis una coma. Esto es real. Porque entendió, pues no lo sé, entendió que tu gramática no era buena lo suficiente para hablar con ella, que seguramente era una reponedora de un supermercado. Esto está ocurriendo hoy. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es, si ponéis todo esto junto, os daréis cuenta que mantener una relación funcional hoy es muy difícil. Y de hecho os invito a que hagáis otro ejercicio si no lo habéis hecho ya. Si os fijáis en vuestros amigos casados, en los casos que conozcáis, aunque no sean amigos, muy pocas veces tú ves a los tipos plenamente satisfechos. La mayoría de ellos está ya metido en un bucle de deriva, que han aceptado que esa es su realidad y punto, pero los veis ansiosos, los veis que les gustaría pues hacer otras cosas, incluso relacionarse con otras tipas. Tú le cuentas que conociste a Pepita de no sé cuántos y se interesan muchísimo por saber qué fue aquello, cómo pasó. Les puede llegar a evocar memorias del pasado que van a sacar en la conversación, porque lo miran con nostalgia, y veis que son tipos que están en piloto automático, que han asumido que esa es su realidad, pero no están satisfechos. Entonces, pues bueno, esta era la reflexión que os quería traer. Insisto, con respecto al inicio, no es la contestación para las preguntas que me ha hecho este usuario, que se las voy a contestar en el webinario 4. Sí que puedo aprovechar para decir que me sigue sorprendiendo, en el fondo un poco, la cantidad de usuarios de canales Red Pill que necesitan, es una necesidad, estar en una relación, que no quieren aceptar las nuevas reglas del juego y que no saben estar solos. O sea, lo que les incomoda, lo que les hace sentir mal es pensar que van a estar solos. De hecho, concretamente, una pregunta de este usuario es exactamente esa, que insisto, la contestaré en el webinario. El miedo atroz que tenéis a estar solos os va a hacer pasar una factura que yo espero que no tengáis que lamentar. Os mando un saludo a todos. Chao.